Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. No había saludado y buenas tardes nuevamente a las personas que ya estaban por acá. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando, vean que ya es poco lo que nos queda, ¿no? Vamos a trabajar hoy con los temas ya también de nuestra tercera unidad. Solo voy a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a trabajar ahorita con el tema de método de Newton. Es un tema muy cortito, entonces pues prefiero trabajarlo ahorita y que podamos hacer una hoja de trabajo y luego continuar con los temas que van antes, que es los problemas de optimización. Muy bien, entonces trabajemos con el tema de método de Newton. Por favor, recuérdense que esta planificación que yo les muestro aquí, pues es cambiante, ¿no? Recuérdense que vean cómo están los temas. Ya pueden darse cuenta de que pues lleva un orden diferente para que ustedes puedan llevar el control de qué temas y cuándo queda la tercera prueba parcial y cuándo queda la prueba final, pues ustedes pueden dirigirse al Moodle y pinchar donde dice programación de las clases. Así pues no les sorprende si ya cambió la prueba parcial o prueba final, ¿verdad? Ahí está esa información si desean verla, por supuesto. Bueno, entonces trabajemos ahorita con el tema de, vamos a ver hasta dónde vamos ya. Por acá. Muy bien, entonces hoy 20 de junio del 2022 trabajamos con el tema que se llama método de Newton. Muy bien. ¿Por qué vamos a trabajar con un método de Newton? Bueno, resulta que las derivadas, como hemos estado trabajando, ya vimos que nos pueden dar información acerca de cómo es el comportamiento de una gráfica, donde están sus máximos, sus mínimos, sus puntos de inflexión y todo lo demás, ¿no? Aprendimos en nuestra última clase que también los límites tienen, perdón, las derivadas tienen la característica de que nos pueden ayudar con límites, aplicando lo que se conoce como la regla de L'Hopital, es decir, las derivadas no se quedan únicamente pues, en calcular tangentes, sino tienen pues, muchas otras aplicaciones. Una de estas también es el método de Newton. El método de Newton pues, afirma lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos que resolver una ecuación como esta, pues x al cuadrado más 2x menos 3, por ejemplo. Esta ecuación. Bueno, hagámosla más común. Igual a 3. Esto es una ecuación, ¿verdad? Pero recordarán ustedes que en matemática 1, matemática básica 1, aprendieron que para poder resolver una ecuación cuadrática, pues simplemente pues tenemos que hacer esto, ¿no? Y hay varias formas de poder resolver una ecuación cuadrática, que la factorización, que la complementación del cuadrado, pues vamos a utilizar la fórmula cuadrática. Y hay un método pues, para poder resolver esta ecuación. También, por ejemplo, si yo les pusiera a ustedes la ecuación seno cuadrado de 3x, por ejemplo, más 2 veces el seno de 3x más 1 igual a 0, pues ustedes también aprendieron estrategias para poder darle solución a este tipo de ecuaciones. El problema va a surgir cuando los métodos que tenemos que utilizar o que sabemos utilizar para poder resolver una ecuación no cumplen con algún problema específico. Supónganse que nosotros queremos resolver el problema seno de x igual a x. ¿Cómo podemos encontrar esta solución? Pues esta solución tiene elementos algebraicos y elementos trigonométricos. A diferencia de lo anterior, pues que esto era una ecuación puramente algebraica, esta era una ecuación trigonométrica que se podía reducir a algebraica. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación? Pues allí es donde entra el método de Newton. El método de Newton es un procedimiento iterativo que nos permite resolver ecuaciones. Lo vamos a poner aquí como una definición para que ustedes lo tengan y se les quede. El método de Newton es un método iterativo que permite resolver
ecuaciones por un método. No, ya usamos mucho la palabra método. Por estrategias, vamos a poner aquí. Numéricas. Eso es el método de Newton. Bueno, pero aquí aparece una palabra que posiblemente no conozcan, o tal vez sí, ¿verdad? La palabra iterativo. La palabra iterativo significa que es un proceso que se va a repetir. Eso es iterativo. Por ejemplo, cuando ustedes se ponen, por ejemplo, a fabricar panqueques, supónganse que quieren poner una su tienda de panqueques, pues entonces ustedes van a realizar un procedimiento que van a repetir una vez más y una vez más y una vez más y una vez más para realizar un proceso específico. Pero la característica es que de este procedimiento iterativo que utilizamos para resolver las ecuaciones mediante el método de Newton, nos permite ir acercándonos cada vez más y cada vez más a la solución real de la ecuación que queremos resolver. Bueno, ¿y cómo es que funciona el método de Newton y qué tienen que ver las derivadas aquí? Si es lo que estamos trabajando en nuestra unidad, estamos trabajando derivadas. ¿Qué tiene que ver aquí la solución de una ecuación? Pues realmente tiene que ser bastante. Supónganse que nosotros tenemos esta ecuación, ¿no? Seno de x igual a x. Esta expresión nosotros la podemos convertir, al igual que antes, igualándola a 0. Por ejemplo, pasando esta expresión al otro lado. Por lo tanto, me quedaría ahora la expresión seno de x menos x igual a 0. Noten, por favor, que aquí estoy igualando una expresión a 0. Si yo supongo que esta es la ecuación o una función que se llama f de x igual a seno de x menos x, al igualarla a 0, pues lo que puedo estar haciendo es encontrando los intersectos. Pero si supongo que yo me llamo a esta la derivada de la función, pues lo que puedo estar haciendo es encontrar los puntos críticos de la primera derivada. Y si yo llamo esto la segunda derivada, pues otra vez puedo con esta expresión estar determinando las segundas derivadas. Eso significa que el método de Newton me resuelve una ecuación, significa que podemos llevarlo un poquito más allá si nosotros pues convertimos esa ecuación en una función al igualarla a 0. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues supongamos que estamos hablando de la función f de x igual a 0. Lo que quiero encontrar es dónde intersecta el eje x. Geométricamente podemos ver esto. Vamos a ver dónde se quedaron mis elementos de trabajo. Por aquí. Supónganse que yo tengo aquí una gráfica, bien quise usar esta gráfica porque me salió muy bien y ya no la pude replicar, entonces pues mejor solo la copié. Supónganse que la función f de x que les estoy mostrando allí es de x. Y esa función pues toca el eje x en este punto. Para poder encontrar este valor, este intersecto de la función, pues lo que tengo que hacer es igualarla a 0. Es decir, se convierte en una ecuación. ¿Estamos? El encontrar los interceptos de una ecuación con el eje x es igualarla a 0 e intentar resolver esa ecuación. Bueno, entonces este valor de x en el que nosotros tenemos el intersecto de la función va a ser la solución de esta ecuación. ¿Estamos? Este valor de aquí es el que yo necesito saber. Bueno, entonces el método de Newton propone lo siguiente. Bueno, si más o menos sabemos por dónde tiene que estar la función, la solución, más o menos, no necesariamente al 100%, pero pues por lo menos tener una noción, nosotros podemos suponer que la solución es esta. Imagínense, llamemos a este nuestro x sub 0. Y ustedes me van a ayudar, por favor. Voy a llamar, miren, a este x sub 0. Y ahora la pregunta es, ¿será que este x sub 0 representa el mismo intersecto, sí o no? ¿Quién me dice? ¿Será el mismo? Este valor que yo he colocado aquí, ¿es el intersecto de la función, sí o no? Sí, no. No, porque No. el intersecto está aquí, ¿verdad? El intersecto está aquí, muchas gracias. Y yo estoy agarrando un valor pues que está lejos, ¿no? Posiblemente, o posiblemente cerca, ¿no? Eso depende de cuánto es esta distancia. Pero pues estamos hablando de que hay un valor por allí. Bueno, como no es la solución, pues lo que voy a hacer, miren, va a ser dibujar una recta tangente a la curva en ese punto. Ah, bueno, eso sí ya lo sabemos hacer, ¿no? Dibujar rectas tangentes ahora es nuestra especialidad. Y más o menos. Ahí está, miren. Ahí está. Entonces, esta recta, esta linealización, esta
el L de X, esa línea de allí, va a tocar el eje de X en algún punto. Ah, bueno, vean lo que va a pasar. Como resolver una ecuación lineal es bien fácil, porque entonces lo que estoy haciendo es reemplazar la curva por una línea recta tangente. El intercepto con el eje X es este de aquí. Pues yo voy a llamar a este valor el X1. Ahora ustedes me dicen, ¿será que este es el intersecto de la función con el eje X? ¿Sí o no? No. No, No, el intersecto está aquí. no. Estoy más cerca que antes, por supuesto, pero no es. Bueno, entonces repito el proceso, por eso es que dijimos que era iterativo. Lo que voy a hacer ahora entonces es pues, dibujar otra recta tangente y reemplazar a la función por esa recta tangente. Vamos a ver qué me sale. Más o menos bien. Ahí está. Y ahora voy a llamar a esta línea, pues la línea número, ya vamos a esta línea número 1 y a esta voy a llamarla la línea número 2 de X. Y en vez de calcular el intersecto de esta función con el eje X, pues lo que voy a hacer es calcular el intersecto con la recta. A este valor, a este número que estoy calculando aquí, le voy a llamar X sub 2. La pregunta es ahora, ¿será que esto representa la solución de la ecuación? ¿Sí o no? Todavía no. Todavía no, pero estamos muchísimo más cerca que X sub 0 y también más cerca que X sub 1. Pues entonces repito el procedimiento. Y calculo otra recta tangente en este punto. Pues vamos a ver si me sale. Tal vez por ahí, vamos a ver si funciona. Está más o menos bien. Y hago el zoom aquí y vean lo que pasa. El intersecto de esta línea número 3, se llama la línea número 3, ya me ha permitido ahora calcular este valor. ¿Será que este valor podría aproximar a la solución de la ecuación que se encuentra aquí a la par? ¿Sí o no? Sí. Puede aproximarlo muy bien, ¿verdad? X3 está muy, muy cerca de la verdadera solución de la ecuación. En eso consiste el método, miren. En realizar un conjunto de tangentes que cada vez se aproximen más al valor que corresponde al intersecto de la función. Esto fue de forma geométrica, pero nosotros lo podemos hacer de forma algebraica, que esa es nuestra especialidad. ¿Qué vamos a hacer? Miren, pues, pónganme atención en esta parte, porque quiero que lo sepan hacer para pues, que tengamos una noción de cómo funciona el método. Pues iniciamos diciendo de que yo iba a calcular la recta tangente en un valor X sub 0. ¿Cuál es ese valor? Pues no sé, se llama X sub 0. Bueno, entonces, pues voy a calcular la ecuación de la recta tangente. ¿Alguien que se recuerde, por favor, y que me quiera indicar cómo calculamos la ecuación de una recta tangente? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? La primera derivada. Muy bien, excelente. Entonces, tenemos que calcular la primera derivada, ¿no? Como dijimos que esa función se llama f de x, pues entonces yo voy a calcular aquí f' de x. F' de x, pues necesito ahí calculado la primera derivada. ¿Y cómo calculo la pendiente? Pues si ustedes se recuerdan, dijimos que para calcular una pendiente necesito un valor. En este caso X sub 0, porque voy a calcular la pendiente en ese valor. Entonces, la pendiente sería la función derivada evaluada en X sub 0. Ahí está. Ya teniendo la pendiente, ¿cómo armaba la ecuación? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo se llama esa ecuación que me permite? Punto pendiente. Con la ecuación Punto punto pendiente. pendiente. Punto Muy pendiente. bien. La punto pendiente se recuerda que es y menos y sub 0 es igual al valor de la pendiente m multiplicado por x menos x sub 0. Ahí está. Muy bien, pues este x sub 0 pues es este valor. Y este y sub 0 sería este valor evaluado en la función para obtener el valor de y. Entonces yo voy a escribir aquí y menos f de x sub 0, así para obtener el valor de y, ¿no? Evaluamos en la función original. Es igual a la pendiente, que ya vimos que es la derivada de la función, f' de x sub 0, multiplicado por x menos x sub 0. Ahí está. Esta extraña expresión, ¿ven? Que al final pues dependemos de cuál es la función, ¿no? Para poder saber y cuánto vale el x sub 0. Esta ecuación representa la ecuación de la recta tangente, esta L sub 1 de x. Y yo quiero localizar este primer intersecto y ese primer intersecto se va a llamar x sub 1.
Se recordarán que hemos estado hablando, para poder localizar el intercepto con el eje Y, ahora lo vamos a categorizar, intercepto en Y, no, perdón, intercepto en X, intercepto en X, lo que tenemos que hacer es hacer que Y sea 0. Si Y es 0, bueno, si es 0, entonces aquí me va a quedar la expresión menos f de x sub 0 es igual a f' de x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0. Y ahora tengo que despejar x. Eso está fácil, miren pues. Esta f' de x que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto me queda menos f de x sub 0 dividido f' de x sub 0 es igual a x menos x sub 0. Y este x sub 0 que está restando pasa al otro lado a sumar. Por lo tanto, este valor x sub 1 se presentaría como x sub 0 menos f de x sub 0 dividido f' de x sub 0. Es decir, este x sub 1 representa este intersecto, que es un valor muy cercano a la raíz que yo necesito, en términos de la función, la derivada y el valor que estoy probando. Eso me permite calcular un x sub 1. Y de ahí tengo que repetir el procedimiento. Pero vean, ya no voy a volver a hacer esto. Porque aquí, si yo quiero localizar el x sub 2 auxiliándome del x sub 1, pues prácticamente puedo utilizar esta misma expresión. ¿Cómo? Porque ahora x sub 2 sería x sub 1 menos f de x sub 1 dividido f' de x sub 1. Y si quiero calcular x sub 3, pues si quiero calcular x sub 3, entonces x sub 3 sería x sub 2 menos f de x sub 1 dividido f' de x, no, hombre. Aquí puse sub 1 y es sub 2. Ahí está. Por lo tanto, vean, esta expresión que me representa el intersecto de una recta tangente con el eje X, me permite encontrar una fórmula, si la podemos poner así, se pone así entre comillas, que me permite calcular los valores de los intersectos de las rectas tangentes que están reemplazando una curva hasta coincidir con la respuesta correcta. ¿Estamos? Entonces, esto de aquí, vamos a mejor nombrar esto de aquí, es la ecuación iterativa para el método de Newton. ¿Estamos? Esa es la ecuación iterativa. Y ya que vimos pues, lo que hace el método, ¿no? Estar reemplazando la curva por un conjunto de rectas y así encontrar la solución, pues vamos a probar uno. Vamos, para que ustedes vean que no es difícil. Ayúdenme entonces, me van a ayudar ustedes con su calculadora, por favor. Si están despiertos para que pueda mostrarles cómo se aplica el método de Newton para resolver ecuaciones así muy extrañas. Ejemplo 1. El problema es del libro de Steve. Los problemas que muestro son del libro de Steve. Dice, en los 16, usa el método de Newton de ser necesario para encontrar aproximaciones a todas las raíces reales de la ecuación. A todas, dice, pero vamos a calcular una sola. Miren, pues vamos a hacer las pares. Supónganse que yo tengo esta ecuación. Vamos a hacer la 14 primeramente. Supónganse que yo tengo esta ecuación. Y pues mi calculadora no resuelve ecuaciones. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Pues puedo utilizar el método de Newton. Vamos a intentar ver cómo aplicar el método de Newton para resolver esta ecuación. A ver, pues. Vamos a poner aquí que vamos a resolver el problema 14. Para poder resolver estos problemas, pues necesito primero, vamos a ver, x a la cuarta igual a 2x más 1. Tener una noción de más o menos cómo es el comportamiento de estas. Miren, pues, x a la cuarta, pues es una parábola. Más o menos es un comportamiento gráfico para aproximar más o menos dónde está la solución. Es una parábola. X al cuadrado es una parábola y x a la cuarta también es una parábola, pero es un poquito más aplastada. Más o menos así. Supónganse que esta es la función x a la cuarta. Y 2x más 1, pues es una recta. Entonces, pues yo supongo entonces que esta es esta recta. En la que este es el valor 1. Por lo tanto,
esa ecuación tiene dos soluciones, es decir, es el punto en donde esas dos curvas se están intersectando. Eso hace referencia a una ecuación desde el punto de vista gráfico. El punto en donde se están intersectando. Bueno, son dos. Muy bien. Entonces, como ya sé que son dos soluciones, pues voy a encontrar dos soluciones. Vamos a volver esta ecuación una función. ¿Cómo dijimos que lo hacíamos? Pues pasando alguna de las expresiones al otro lado. Por lo tanto, me quedaría aquí, x a la cuarta menos 2x menos 1 igual a 0. Y entonces aquí obtengo la función. Vean, la función f de x sería x a la cuarta menos 2x menos 1. Esa sería la función que yo voy a utilizar. El método de Newton requiere de que usemos la derivada. Entonces, ustedes me van a ayudar, por favor. Usemos f' de x. ¿Cuánto sería la derivada de esa función? 4x al cubo. Ajá. Menos ¿Solo? 2x. Menos 2 nada más. Menos 2. Menos 2, muy bien. Ahí está. Y vean, pues, ¿por qué he calculado la derivada? Porque aquí vimos que en la ecuación iterativa del método de Newton necesito de la función y necesito de la prima, de la derivada, ¿no? Teniendo esto, pues vamos a construir una tabla. Yo me adelanté y ya hice mi tabla. Ahí está, miren. Y vamos a iniciar con un valor que se llama valor 0. Vamos a mover un poquito esto para que coincida con mis cuadritos. Ahí está. Voy a llamar a esto un valor 0. ¿Y cuál va a ser ese valor 0? Pues va a ser el valor que yo voy a suponer en el que está la solución. Como nosotros tenemos dos soluciones, miren, es una unidad, pues 1, 2, 3, 4. Bueno, tal vez podríamos probar con 4, ¿no? Esto es muy a lo macho. 4. Probemos con 4, a ver qué pasa. Pues voy a escribir aquí que mi primer valor de prueba va a ser 4. Ayúdenme, por favor, miren. La tabla me dice f de x sub n. ¿Cuánto vale x sub n? Pues vale 4. Entonces, ¿cuánto vale f de 4? Si ustedes son tan amables de ayudarme, por favor, ¿cuánto es f de 4? Sé que ustedes son pilas. Tengo aquí mi calculadora también. ¿Cuánto? Perdón. 249 me dio mi ingeniero. 249. Bien. Así es. 249. Ahí está. 47. 247. 47. Muy bien. 247. Muchas gracias, entonces. 247. Ahí está. Y ahora es necesario evaluar a la prima en ese mismo valor, en 4. ¿Cuánto da f' de 4? 254. 254. Ahí está. Y ahora vamos a calcular bien la división entre estas dos. F de x dividido f. Entonces 247 dividido 254, ¿cuánto da? 0.9724. 0.9724. Vean que muchas veces, gracias, algunos problemas nos van a decir, utilice aquí 6 decimales, utilice 4 decimales, use 2 decimales. Entonces, aquí, como me dijeron 4, pues vamos a usar 4. El problema me tiene que decir con cuántas aproximaciones. Si me dice con 8, pues tengo que usar 8 decimales. Y ahora miren, pues lo que el problema dice aquí es x sub n menos f de x sub n dividido f'. Es 4. Y f de x sub n dividido f' de x sub n es 0.97. O sea, 4 menos 0.9724. ¿Cuánto da 4 menos 0.9724? ¿Alguien que me diga ese valor, por favor? 3.0276. 0.276. Muchas gracias. Ahí estamos. Miren, pues entonces, este valor se llama x sub 1. Es decir, prácticamente lo que hice fue, yo supuse este valor que 4 y la fórmula me ha calculado ahora el x sub 1. Con este x sub 1 voy a repetir el procedimiento. Bueno, entonces como este es el x sub 1, ahora ya puedo poner aquí que voy a probar con el valor 1 y mi valor va a ser el 3.0276. 3.0276. Y ustedes me ayudan nuevamente realizando otra vez el procedimiento. Evalúen por favor esto en la función original. Me dicen cuánto esto en la derivada y me dicen cuánto les da. Yo espero aquí para que ustedes me digan el valor por favor. Es 76.9669. Otra vez, porque se le cortó un poquito. 30 y ¿qué me dijo? 76. 76, perdón.
Punto. No, Punto 96, 69. 96, 69. Ahí estamos, muchas gracias. Y ahora en F'. 109.0083. 109.0983, ¿así es? 00. no, es 0083. Ah, bueno, 0083, ahí estamos. 0083, ahí estamos, muchas gracias. Y ahora la división entre estos números. Esto dividido esto. Y lo vamos a colocar aquí. Ustedes me dicen cuánto es. Sería 0.706. 706. ¿Así? 60, exacto. ¿Otra vez? 0.7335. 73, 0.7335. Bueno, 73, 35. Ojo, por favor, porque pues los resultados van a variar de personas a personas, porque los decimales, pues a veces alguien redondea, alguien no, entonces no se aflijan. Si estamos hablando de valores muy cercanos, pues posiblemente estamos bien. Ahora, por último, otra vez, x sub n, esto menos este valor. ¿Cuánto da? $2.2941. 941. Ahí está. Bien, tengo mi segunda aproximación. Vamos con nuestra tercera aproximación, que sería x sub 2. Y vamos a usar el valor 2.2941. 2.2941. Ustedes me dicen entonces cuánto les da al evaluar esto en la función original y también en la derivada, si son tan amables, por favor. Queda 22.1098, ingeniero. 22.1098. Ahí estamos. ¿Y en la derivada? ¿Alguien? 46.2944, ingeniero. 46.2944. 944. Ahí estamos. Otra vez, si son tan amables, esta división entre esta división. No, perdón, esto dividido entre esto. 0.4773. 47.73, ¿así? 5. 75. Muy bien, 75. Y ahora, pues, esto menos esto. A ver, ¿cuánto les da? 1.8164. 1.8164. 1.8164. Y esa es nuestra tercera aproximación. Vamos entonces ahora con nuestra cuarta. 1. ¿Qué me dijeron? 8164. Y repetimos el procedimiento. 1.8164. Cuando tengan estos valores, me los dicen, por favor. Yo los voy anotando acá. El primero es 6.2526, ingeniero. 6.2526. Ahí estamos, muchas gracias. El segundo es 21.9715. 21.9715. Gracias.
La división, ingeniero, me quedó 0.2845. 0.2845. Ahí está. Muchas gracias. Ingeniero, creo que Y es por último, 46. 46, redondeado. 0.2846, porque aproxima al 7. Ah, muy bien, 46. Eso es está bastante bueno, ¿verdad? Que están redondeados porque esto nos permite, pues, posiblemente ahorrarnos algunos procedimientos. 1.5318. 1.5318. 1.5318. Vean, pues, paremos un ratito aquí. Alguien me va a decir, mire, ¿cómo vamos a saber cuando ya llegamos a la solución? Pues va a ser cuando nosotros ya veamos que estos 4 dígitos ya no han cambiado para una siguiente iteración. Cuando ya no cambian, nosotros ya hemos localizado la solución de la ecuación. Bueno, como aquí vean, todavía hay cambio en esos 4 dígitos, pues sigo. Entonces, pues voy a hacer una cuarta iteración usando el valor que ustedes me dieron ahorita, 1.5318. Entonces, 1.5318. Me dicen, por favor, cuando tengan esos valores. El primero es 1.50. No, perdón. 1.442. 1.44. 420. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. En los segundos me dio 12.3769. 12.3769. Ahí estamos, muchas gracias. En la división me dio 0.1165. 0.1165. Ahí estamos. Y la resta quedó 1.4153. 1.4153. Ahí está. Miren, no hemos sufrido cambios. Hay que seguir. ¿Sí, dígame? Sí, es 53, perdón. Yo había Bueno. empezado mal un... Muy bien, muchas gracias. Entonces, 1.4153. Ahí está. Y otra vez, por favor. Yo me voy a adelantar. Ya hice aquí unos mis cálculos. Aquí me salió 0.1817. Aquí me salió 9.3398. Y aquí me dio 0.0195 para que me dé 1.3958. Ahí está. Me voy a adelantar. ¿Sí? Hice el paso número 6 y me queda, vamos a ver, el valor aquí que he calculado, 1.3958. Aquí me dio 0.0041. Aquí me dio 8.8775. Y por acá me dio 0.0005. Y aquí me dio 1.3953. Vean lo que está pasando. Ya tenemos 3 dígitos que no se repiten, pero este último, perdón, 3 dígitos que sí se repiten, pero este último no se ha repetido. Entonces voy a una séptima iteración. Y utilizo el valor que he calculado ahorita, 1.3953. Y vuelvo a repetir el procedimiento. Cuando hago esto, pues aquí en los cálculos que yo hice me salió 0.0003. Aquí me salió 8.8658. Aquí me salió casi 0. 0.00040, si es hasta el quinto del número, entonces pues digo 0. Y aquí me dio 1.3953. Y así, vean, que ya he obtenido entonces 2 cifras idénticas. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de poder decir cuál es mi solución. ¿Cuál es mi solución? Pues esta que no se ha repetido. Entonces, la solución con 4 decimales de aproximación para esa ecuación que teníamos al principio, que era x a la cuarta igual a 2x más 1, es la expresión aproximadamente 1.3953. Recuérdense que aproximamos, porque lo que nos salió aquí, miren, ¿se recuerdan? El valor está tan cerca que estamos aproximando ese valor. Y lo aproximamos con las decimales que nosotros queramos. Comprobemos que sea cierto, ¿ven? X a la cuarta, 4 decimales, ¿cuánto me da? 1.3953 elevado a la cuarta.
me da 3.7902. Y del otro lado, 2 por 1.3953 más 1 me da 3.7906. Vean que es bastante cerca. Es decir, que podemos estar seguros que esto es una aproximación muy buena de la solución de la ecuación que estamos queriendo resolver. ¿Me explico cómo funciona esto, chicos? ¿Alguna pregunta? Vean que la solución era 1.3953, pero nosotros partimos suponiendo que la solución era 4. Mientras más lejos esté de la solución real, entonces esto me va a ocasionar que nosotros lleguemos a un valor que hagamos muchas iteraciones. Entonces lo ideal es, pues, más o menos hacer una gráfica y aproximar esos valores. Vean que 4, pues, hacer 7 aproximaciones no es muy difícil. Pero supónganse que hubiera dicho, pues, yo digo que este valor es 100. Esto me hubiera llevado a hacer tal vez unas 12 o 15 iteraciones, que pues ya me va a llevar más tiempo poder resolver. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta con este método para poder encontrar soluciones a ecuaciones? Ingeniero, entonces, cuando nos salga un resultado igual, con tenerlo 2 veces, esa es la solución aproximada. Exacto, la solución aproximada, sí, o la aproximación de la solución. ¿Estamos? Ingeniero, perdone. Sí, dígame, Jennifer. Al principio usted nos comentaba que la ecuación inicial tenía más de una solución, entonces no sé si también podríamos calcular la otra. Exacto, la otra. Aquí calculé una, ¿verdad? Que es la positiva. Pues ahora voy a calcular la negativa. ¿Cómo? Pues voy a suponer lo mismo. Voy a hacer la misma estrategia. Me voy a robar algunos elementos. Me voy a robar estos elementos. Me voy a robar la tabla. Y la función y la derivada. Ahí estamos. Ahora vean, pues. De acuerdo a mi gráfica, miren, de acuerdo a mi gráfica, pues esto vale 1.39. Ese valor, por lo tanto, pues esperaríamos que estemos más cerca de 1. Entonces, esa va a ser mi partida. Voy a suponer que la solución de X es igual a -1. ¿Ven? -1. A ver qué sale. Ojo, porque a veces el método se confunde. Y podemos nosotros encontrar un valor que esté más cercano a esta otra solución y me vuelva a llevar a esta solución. Puede suceder. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, no se aflijan. Vamos a iniciar aquí, entonces, suponiendo mi primer valor 0. Y voy a suponer que X vale -1. Y yo lo voy a hacer aquí con mi calculadora y ustedes me van diciendo si me equivoco o no. Al evaluar la función en -1, me dio aquí 2. La derivada en -1 me da -6. La razón entre esas dos cantidades me dio menos 0.3333, porque estamos con 4 decimales, o por lo menos así lo iniciamos, ¿no? Y ahora menos vean, esto menos esto, pues hace que estos se sumen, y entonces me lleva a un valor que es menos 0.6667, al redondear. Llevo 1 aquí, entonces menos 0.6667. Al evaluar la función original, me da 0.5310. Al evaluar la derivada, me da menos 3.1854. Al hacer la división entre estas dos cantidades, me da menos 0.1667. Y al evaluarlo aquí, me da menos 0.5. Y voy a mi segunda, vamos a dejar un espacio de promedio, voy a mi segunda evaluación y me queda menos 0.5. Entonces aquí, ¿verdad? Que es el mismo valor que tenía aquí. Evalúo este menos 0.5 entonces en la función original y me queda aquí 0.0625. Al evaluar en la derivada me da menos 2.5. Al encontrar la división me da menos 0.025. Al obtener aquí me da menos 0.4750. Voy a mi tercera evaluación. Menos 0.4750. Aquí me da menos 0.123 y aquí me da 9. Aquí me da menos 2.4287 y aquí me da menos 0.004. Y aquí me da menos 0.4746. Vean, ya se repitieron 2 al menos, ¿verdad? Voy a una cuarta iteración y entonces aquí me queda menos
47, 46. Y aquí me quedaría menos 0.0001. Aquí me queda menos 2.4276. Y aquí me queda 0. Y aquí me queda entonces menos 0.4746. Y como ya he repetido, entonces he localizado ya he encontrado los valores que no se repiten. Y entonces la aproximación a la solución de mi ecuación es menos 0.4746. Y así he encontrado entonces las dos soluciones a esa ecuación. Hagámoslo con la calculadora para comprobar, ¿no? Vean que su calculadora, ahora ponemos algunas, pueden resolver hasta ecuaciones de grado 4. Entonces, en esta ecuación me quedaría el coeficiente de x a la cuarta es 1, el coeficiente de x al cubo 0 porque no hay, el de x cuadrado también es 0 porque no está, el de la lineal es menos 2 y el término independiente es menos 1. Y al resolver esto en la calculadora, me dice que un primer valor es imaginario, un siguiente valor es imaginario, un siguiente valor es menos 0.4746, que podemos comprobar que es bastante cercano a lo que yo tengo aquí, miren, con 4 decimales. Y un cuarto valor es 1.3953, que es bastante cercano a lo que la calculadora me ha dicho. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende cómo usar entonces el método de Newton para poder resolver una ecuación? Ingeniero, solo con... Lo último, por favor. Lo último... ¿La calculadora? Bueno, la calculadora simplemente metí los datos a la calculadora. Por ejemplo, hay unas calculadoras que pueden resolver ecuaciones de grado 4, las que se llaman ClassWiz. Casio, ClassWiz. Pueden resolver ecuaciones de grado 4. Las Casio, que solo son, no son ClassWiz, sino son las grises anteriores, pues pueden resolver únicamente ecuaciones hasta de grado 3. Ya, gracias. ¿Para ahí otra pregunta? Ingeniero, disculpe. Yo tengo una duda. En la tablita, en el caso de x sub n, más o menos, ¿cómo recomendaría que agarráramos el intervalo? ¿O por qué usted en la primera agarró el valor de 4 y en la segunda el de menos 1? Bueno, esto fue por más o menos la gráfica que yo hice. Mire, yo sé que la gráfica de x a la cuarta es una parábola y que esta es una recta. Entonces, esto me salió ese diagrama. La solución de la ecuación son los puntos en donde estas gráficas se intersectan. Entonces, como yo no lo hice a escala, pues yo supuse, supongamos que este es 4, ¿no? Eso sí lo hice muy a lo macho, mire. Usted pudo haber dicho, no, yo digo que pues está más cerca, tal vez es 2. Y usted pudo haber empezado en 2. Entonces, usted hace menos iteraciones de las que yo hice. Ahora, como ya encontramos que este valor realmente es 1.39, si hacemos la escala, esto es 1.39, posiblemente esto pues esté muy cercano a 1, ¿verdad? Es decir, este valor posiblemente es menos 1. Y eso fue la razón lo que me permitió a mí encontrar el valor de menos 1. ¿Me explico? Sí, ingeniero, gracias. Es muy, muy tentativo, ¿no? Calcular ese valor es muy, muy tentativo. Muy bien, entonces este método creo que no es muy complicado. Entonces, pues vamos a hacer una hoja de trabajo, un ejercicio. Yo los voy a ayudar, por supuesto. A ver, solo déjenme activarlo en el Moodle. Ahí está. Ya está disponible en el Moodle. Pueden revisar. Ahí les digo para la ecuación y les doy una ecuación. Utiliza el método de Newton para obtener la solución con hasta 6 decimales de aproximación. Tenemos 30 minutos más o menos para poder resolver este problema. Entonces, los voy a ayudar porque pues estamos haciendo el primer problema y toda la cosa. El problema, lo que nos pide es que resolvamos la ecuación. Vamos a hacer aquí una división para no confundirnos. Es que calculemos la ecuación. El logaritmo de x igual a 1 dividido x más 3. Que resolvamos esa ecuación, me dice. Bueno, ¿cómo resuelvo esa ecuación? Pues fácil. Primero, pues más o menos así muy a lo macho, voy a dibujar cómo serían estas dos gráficas. Una es la del logaritmo, y la del logaritmo natural, pues nos recordamos que atraviesa por el punto 1,0, tiene una asymptota vertical y más o menos hace esto.
Esta es el logaritmo natural de x. Y ahora, pues, 1 dividido x más 3, pues eso me dice que tiene una asíntota en menos 3. Entonces, menos 3 por aquí. Ah, no, pero hicimos cuadritos de 2 unidades. Entonces, damos un poquito. Entonces, 1, 2, 3. Tiene una asíntota aquí, en menos 3. Y entonces, la gráfica de esto hace más o menos así. Ahí está. Esa es la gráfica, ¿ven? De 1 dividido x más 3. Entonces, más o menos, ¿cerca de qué valor parece que están intersectando? ¿Quién me dice? 1. Exacto, cerca de x aproximadamente 1. Entonces, con eso me da una noción acerca de cuál va a ser mi punto de partida. ¿Estamos? Entonces, les voy a dejar esto en pantalla. Resuelvan su ejercicio, pues tenemos, como les digo, pues ahorita ya 25 minutos para resolver esto. Usen su calculadora ahí, como hicimos aquí, y pues continuamos dentro de, vamos a ver, según lo que el problema diga, 26 minutos con 32 segundos. Cualquier duda, pues me la haces.